En esta parte, Kierkegaard va a sintetizar lo que me toca en ese apartado número 3 acerca sobre la alegría, pero para entender la alegría tenemos que haber entendido primero los dos puntos anteriores. El primero es el silencio y luego es el de la obediencia. Con respecto al silencio, voy a sintetizarlo porque el maestro ya lo describió muy bien y el punto de la obediencia también me acompaña. Quizás me centro un poquito más en hablar acerca del silencio, ¿no? Porque el silencio Kierkegaard va a decir que es un ir hacia el comienzo, y incluso va a ser bastante claro en que va a tener que ser un ir atrás y de espaldas. Y en este comienzo, en ese ir al comienzo, lo que va a encontrar y lo que va a lograr el hombre es el callar. Y a este callar, si es que nosotros le adherimos de alguna manera el temor a lo desconocido, el temor a Dios, vamos a poder llegar a lo que apunta, ¿no? En este primer apartado, que es el silencio. Un silencio que sea capaz de enmudecer a nuestros anhelos, ¿no? Lo que mencionaba el maestro al comienzo, que el poeta tiene anhelos, un anhelo de ser, y en este anhelo de ser el poeta encuentra una alegría, no un consuelo, pero es una alegría solamente momentánea, y por eso es que cae otra vez al desconsuelo, ¿no? Quizás Kierkegaard menciona el desconsuelo y quizá para nosotros nos es ajena la palabra, pero si hubiera escrito en nuestros tiempos Kierkegaard hubiera dicho que caemos en la depresión, ¿no? Porque la depresión me parece que es un término de 1725 de tal Richard Blackmore, me parece, ¿no? Kierkegaard pudo haberlo sabido, ¿no? Pero utiliza la palabra desconsuelo porque es desde la Biblia que se habla de esto, de esa angustia, de ese desgano, de esa depresión, ¿no? De no sentir, de sentir ante la incertidumbre. Entonces, cuando llega al silencio, lo más probable es que nosotros ya estemos dispuestos a entrar al reino, ¿no? Al reino de Dios. Y también nos muestra, en alguna parte de la lectura esta que también nos muestra otro camino, que el camino también es el rezo y la oración, porque en el rezo y la oración se produce esta experiencia mística, esta experiencia religiosa, que no es una especie o una suerte de silencio absoluto ni de silencio de vacío, sino es un silencio que tiene que ver con la monotonía. Esto generalmente se encuentra pues en los rezos, por ejemplo el rezo del rosario, ¿no? En el que son bastantes Ave María, así que uno va entrando en una especie de trance. Por eso dice que y también con el rezo se podría llegar a este silencio, porque no es un silencio de vacío, el silencio lo podemos encontrar en la naturaleza, en el canto de los pájaros. El ejemplo que utiliza en el texto es esas olas que golpean constantemente, frecuentemente a las rocas, ¿no? En el mar. Ese es el silencio del que habla Kierkegaard, ¿no? Y con respecto a lo de la obediencia, va a utilizar una simbología que es la de los amantes, ¿no? en la que los amantes se entregan mutuamente, ¿no? Se entregan absolutamente, y en ese entregarse pueden suceder dos cosas, o pueden adherirse o también pueden repelerse, ¿no? El término que utiliza es menospreciarse. ¿Por qué? Porque el amor es una exigencia y un compromiso que no es social. Esa es la crítica que le hace a todas las iglesias, pues, porque esta experiencia religiosa no es algo que nosotros vayamos a encontrar el domingo en la misa cuando todos estemos juntos, no es algo de comunidad. Incluso dice bastante claro que esta experiencia es asocial, es de uno a uno, una experiencia particular.
particular, individual del hombre hacia con Dios. Y ahí, en ese entregarse, en esta exigencia, es cuando se produce lo que es la obediencia, ¿no? Una obediencia absoluta. Una obediencia absoluta. Y quizá la pregunta del compañero hace un momento que hablaste de por qué podemos caer de alguna manera en una tiranía, en una especie de no saber qué estamos haciendo y nos dejamos llevar por alguien ordena, por un imperante. Es justamente lo que va a criticar Kierkegaard a la sociedad, porque ya tenemos en cuenta que para esta mitad del siglo XIX, toda Europa, incluso el planeta, ¿no? Están viviendo esta nueva enfermedad que es el de la desconfianza, donde nadie puede confiar. Entonces, esta obediencia absoluta tiene que ver con la fe entendida en su sentido primario como fides, que significa confianza en el otro, confianza con el que escucho, con el que converso. Entonces, como mencionaba el maestro, en esta obediencia uno acepta que es nada, ¿no? Que posiblemente pueda desaparecer ahora una estrella, un planeta, un grano de arena, o podemos hacer nosotros y para Dios no es nada, porque nada nos es dado. Entonces, esta naturaleza, al no ser nada, tiene que de alguna manera ejercerse la voluntad de Dios, ¿no? Y recordar acá, lo menciona ahí, no sé, como lo mencionaba Salomón, ser como una hormiga, porque entendiendo que Salomón es un personaje bastante curioso e importante en estas religiones brahmánicas, donde tenemos al judaísmo, al cristianismo y al islamismo, ¿no? El islam, por ejemplo, en el Corán lo toman como profeta Salomón. En el cristianismo es hijo de David y es el autor de varios libros del Antiguo Testamento, ¿no? En el que menciona que debemos de ser como una hormiga. Una hormiga no se cuestiona, pero aún así cumple sus labores, trabaja día a día para llevar estas hormigas recolectoras que llevan hojas a los nidos, y los nidos se transforman pues, en una especie de hongos. Incluso a las larvas pequeñas las llevan, dependiendo de la temperatura, las llevan a la superficie o las llevan para abajo, ¿no? Entonces ellas no se cuestionan, no están preguntando por qué me ha tocado esa realidad, ¿no? Es un poco lo que dice eso de aceptarse, y entonces es aquí donde se muestra el instante, cuando te consideras una nada, ¿no? Y acá también en el silencio es cuando se produce el instante. Acá en el texto mencionaba una suerte de utilizar el ejemplo de las aves, ¿no? De las aves que migran de un lugar a otro, de lo cierto a lo incierto, y están afirmándose en el hoy. Están eliminando el mañana, que tiene preocupaciones. El ave, antes de mirar, no se pregunta si hay polución en el otro lado de la tierra, ¿no? Ellas solo dan un salto porque están viviendo su momento, están viviendo hoy presente. Y como mencionaba el maestro, esto de Dios es bastante particular, ¿no? Porque hay dos manifestaciones. Uno que tiene que ver con el hombre, que es un Dios de la paciencia, y otro que tiene que ver con el lirio y el pájaro, ¿no? Que es un Dios de la conservación. Acá, con respecto, como decía el maestro, con respecto al hombre, es paciente porque he notado en Kierkegaard este lenguaje un poco maniqueísta, ¿no? Entre el bien, el mal, la luz, la oscuridad, Dios, Satanás, y que nosotros de alguna manera tenemos este libre albedrío de elegir, ¿no? Y por eso que nos es paciente, y nosotros actuamos a través de nuestras experiencias, de lo que nos ha sucedido. Lo que diría Sartre después, ¿no? Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Somos presas de nuestras experiencias, ¿no? Y todo acto de inobediencia lo relaciona pues con el pecado. El compañero, cuando mencionó muy bien acerca de la obediencia, me gustó que ella puso énfasis en una parte
como Dios manifiesta, ¿no? Así como en el cielo, también en la tierra me parece, ¿no? Es el Padre nuestro, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, ¿no? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero así en la tierra como en el cielo, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es lo que nos está manifestando? Que la tierra se tiene que parecer al cielo, que el cielo se tiene que parecer a la tierra. Me pareció vivo y volvimos, ¿no? Volví, como Heidegger dice, también siempre volver al etimón, que es pues el Pater Noster, ¿no? El Pater Noster en latín, que en realidad lo que dice es Pater Noster qui es in caelis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum. Y la parte más importante es quizá la que manifiesta, ¿no? La de fiat voluntas tua, ¿no? Sicut in caelo et in terra, ¿no? Sí, la definición más próxima sería así como hágase tu voluntad, así en el cielo y en la tierra, porque nos conforma de que no estamos divididos, sino que existe una unidad, y solamente cuando logramos llegar a este instante, nosotros podemos mencionar que el lirio y el ave son nuestros aleccionadores, que son verdaderos maestros de la alegría, que no te predican con un libro ni con un discurso, que te predican con el mismísimo ejemplo, porque son la mismísima alegría. Y quizá eso es bien curioso que queda porque te habla en segunda persona y te está hablando a ti. Y se adelanta ante una objeción de quizás nosotros podamos decir que para el lirio y para el pájaro es fácil ser alegre porque no tienen necesidades, ¿no? Entonces Kierkegaard se adelanta a eso y dice, es poca cosa la alegría, es poca cosa contemplar el alba en las mañanas, es poca cosa contemplar una tarde vespertina o la luna que te ilumina en las noches. Si no eres capaz de entender que esto es alegría, aún es que estás hablando y no has cumplido el primer reto, la primera parte, que es el silencio, ¿no? Porque la alegría que nosotros construimos tiene que ser sin condiciones, y es bastante preciso ahí, ¿sí? Tiene que ser una alegría que escape de alguna condición, ser la alegría misma. Nuestra alegría muchas veces está sujeta a cosas, a sueños, al futuro, y es justamente lo que va a querer dar. Y quizás al ser estos nuestros maestros, lo que vamos a dar por sentado después de hacer una pausa, de callar, llegar al silencio y luego aceptar que somos nada y obedecer la voluntad divina, vamos a lograr el admirar el hoy, un hoy que nos hace, que nos distancia, que nos bifurca de alguna manera con el ayer, con las cosas que nos pasaron, con los traumas, con los problemas, y también con el mañana, ¿no? Que es de alguna manera los anhelos que hablaba, ¿no? Del poeta, ¿no? Esos anhelos de querer ser algo cuando en realidad no somos nada, porque incluso, y con eso ya voy terminando, incluso con el ave y el lirio también tienden a corromperse, ¿no? Utiliza casi de una manera muy poética la palabra corromperse. Y yo sé que Kierkegaard se está refiriendo, ¿no? a la etimología de la palabra corromperse, no como ahora la conocemos, ¿no? Que tiene una contextualización política, sino viene del latín, que es corrompere, que es degradarse, ¿no? Cambiar en el tiempo. Y eso es lo que sucede. En algún momento este lirio va a marchitarse y estas aves van a dejar de blandir las alas. Y por eso ellos no dejan de ser alegres y felices en ningún momento, porque ellos están viviendo el eterno presente. Y quizá, como interpretación mía, es en este punto en el que Kierkegaard sale de este individualismo total, porque dice que cuando se vive el hoy es cuando el humano está preparado para convivir con la naturaleza que lo rodea, para vivir con el lirio y con el ave en un eterno presente. Gracias.
los definiste como, o qué tipo de poder, dominio, mandato ejercía Dios sobre el lirio y el ave, me sonó mucho el mandato que fue el ejercer la naturaleza sobre estos entes, ¿no? Solo eso, ¿qué diferencia? Claro, sí, en realidad es el mismo Dios, ¿no? Sino que se logra manifestar de distintas formas por nuestras distintas naturalezas, ¿no? El lirio y el ave, al no tener este libre albedrío de decidir, de pensar, de cuestionarse, de decir, ¿por qué me ha tocado florecer en un lugar con mucho frío, por ejemplo, y es como los lirios crecen? O las aves se cuestionan por qué le están destruyendo, por qué hay sujetos pequeños que les están tirando piedras constantemente a sus nidos. Al no tener ese lenguaje, al tener en la naturaleza ellos este silencio, es con nosotros que se comporta de otra manera, ¿no? Y es lo que todos los que se han referido a lo largo de la historia con Dios, es el actuar misterioso que tienen, ¿no? Ese jugar a esconderse. Y quizás la forma misteriosa en que actúa frente al hombre es porque reconoce que el hombre, en su libre albedrío, puede ser tentado, ¿no? Y es por eso que mencionaba que es muy posible, no es posible, ha tenido una interpretación maniqueísta de la religión Kierkegaard, entendiendo los maniqueos, ¿no? Que siempre estaban en esta dualidad de bien y de mal, ¿no? Y me parece que por ahí es que él hace entender, para que nosotros no juzguemos a este Dios por darnos esto, si es que nosotros nos preguntamos Kierkegaard inteligentemente, lo que hace es decir que también hay una forma de manifestarse como un Dios paciente, ¿no? Que tiene paciencia a esperar. Seguro decía el maestro, paciente de esperarnos si nosotros vamos a accesarlo o no lo vamos a hacer. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, gracias. De esta manera terminamos nuestra breve revisión de la obra kierkegaardiana. Ustedes pueden ver, es una obra extensa, pero